Hola mis amigos queridos, qué alegría. Estamos nuevamente juntos aquí. Dios permite que abramos la palabra de Dios para meditar en consejos divinos para la vida cotidiana. Esta vez vamos a estudiar la lección número 11 para el 14 de marzo del año 2025. Y el título de la lección es Vivir con Cristo. El propósito de este estudio es mostrar que para entender en qué consiste la vida cristiana y cómo se vive la vida cristiana, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque con la mente que tenemos es imposible comprender lo que Dios espera de nosotros. El problema básico es la naturaleza pecaminosa. Y quiero explicar un poco este asunto de la naturaleza pecaminosa. Cuando Adán y Eva salieron de las manos de Dios, salieron con naturaleza perfecta. Eran semejantes a Dios en su carácter. Para Adán y Eva, en su estado original, no era ningún problema andar en los caminos de Dios. La pregunta es la siguiente: si era fácil para ellos andar en los caminos de Dios, ¿por qué pecaron? ¿Por qué desobedecieron? Bueno, ese es el precio de la libertad. Pero cuando ellos escogieron el camino del mal, de cierta manera fueron contra su naturaleza, porque su naturaleza era una naturaleza de obediencia. Habían sido creados a imagen y semejanza del Creador. Pero cuando desobedecieron voluntariamente, y este es un misterio, porque la Biblia no explica, sucedió algo extraño. Perdieron la naturaleza obediente, la naturaleza original con la que habían sido creados, y surgió en ellos algo extraño llamado naturaleza pecaminosa, o sea, la inclinación a hacer las cosas malas. Hoy, con la naturaleza pecaminosa que de Adán y Eva fue pasando uno a uno a todos los seres humanos, porque ahora todos nacemos ya en estado de pecado. No digo con pecado, sino en estado de pecado, separados de Dios, con naturaleza pecaminosa. Hoy con esa naturaleza nos resulta difícil, primero, entender las cosas divinas, porque nuestra mente es una mente carnal, humana, mundana. Y en segundo lugar, nos resulta mucho más difícil todavía andar en los caminos de Dios. Es por eso que surge ese conflicto espiritual. Tú sabes lo que es bueno, tú quisieras hacer lo que Dios espera de ti, pero por más que te esfuerzas no logras. Hay una naturaleza salvaje, pecaminosa, mala, vieja, que te perturba y que te lleva hacia el mal. Entonces vamos a entrar de lleno al estudio de esta semana, hablando primero de la mentalidad celestial. Ya dije, es imposible entender la vida cristiana con la mentalidad humana con la que nacimos. Voy a leer el primer texto para explicar este asunto. Leo Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Y voy a leer explicando. Dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que Pablo empieza diciendo aquí? La única manera de buscar las cosas de arriba, de mirar a Cristo, de pensar en cosas espirituales y caminar por el camino del Espíritu, la única manera es haber resucitado en Cristo y con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Nadie puede resucitar si primero no murió. Eso quiere decir que el hombre con la vieja naturaleza, con la naturaleza pecaminosa, tiene que morir. Y cuando resucita, resucita en Cristo, con la mentalidad de Cristo, con la cabeza de Cristo. Y ahora sí, Él tiene condiciones de mirar las cosas de arriba, porque con la mentalidad humana con que nacimos es imposible pensar en las cosas de Dios y andar en los caminos de Dios. Sigo leyendo el texto. Versículo 2 dice así:
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiere decir, el ser humano natural, cuando él nace, él solo pone la mira en las cosas de esta tierra. Las cosas humanas, muchas de esas cosas humanas no son malas. Por ejemplo, comer no es malo. Amar no es malo. Enamorarse, casarse no es malo. Estudiar en la universidad no es malo. Comprar, vender no es malo. Trabajar no es malo. Pero son las cosas de esta tierra. Sucede que el hombre natural, con la naturaleza pecaminosa, a él solo le gusta concentrarse en las cosas de esta tierra. No tiene la capacidad de mirar para arriba, de mirar los caminos que Cristo tiene para él. Necesita resucitar en Cristo. Ese resucitar en Cristo es el milagro de la conversión. Simbólicamente podríamos decir que es la hora del bautismo. En el bautismo tú eres sepultado en las aguas. El hombre viejo muere y ahora el hombre que sale de las aguas ha resucitado en Cristo. Ese hombre nuevo, él ahora sí, con la mentalidad de Cristo, tendrá condiciones de mirar y pensar en las cosas de arriba. ¿Qué pasa en el momento de la conversión? Dios mata la naturaleza pecaminosa y coloca dentro de nosotros la naturaleza de Cristo, la mentalidad de Cristo, la mentalidad celestial. Pero ¿qué pasa con la naturaleza vieja? No muere definitivamente. Queda muerta, pero dentro de nosotros. Solo cuando Cristo venga seremos liberados completamente de esa naturaleza pecaminosa. Ahora, mientras ella esté en nosotros, nos incomoda. ¿Cómo sería andar cargando un cadáver? Pues sería horrible. Pablo usa esa figura cuando escribe a los romanos. ¿Qué haré con este cuerpo de muerte?, dice él. Todos nosotros, a pesar de que pasamos por la experiencia de conversión, cargamos un cuerpo de muerte, nos incomoda. Pero si le damos comida a esa vieja naturaleza, ella resucita también. Y muchos cristianos viven un drama porque tienen la naturaleza de Cristo, que fue colocada en ellos en el momento de la conversión, y al mismo tiempo una naturaleza mala que ha resucitado porque la hemos alimentado. Entonces la vida cristiana es un permanente conflicto. Bueno, sigamos leyendo el versículo 3 del texto que mencioné. Dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Habéis muerto. Vuestra vida está escondida en Dios. ¿Qué quiere decir? Que si ha resucitado en Cristo. El viejo hombre murió, la vieja naturaleza murió, pero el enemigo no está contento. El enemigo va a usar esa vieja naturaleza, el cadáver, va a usar nuestras decisiones equivocadas de alimentar a la vieja naturaleza y nos va a atacar. Pero no tengas problema, no tengas miedo, porque si has resucitado en Cristo, estás escondido en Cristo. El enemigo primero va a tener que derrotar a Cristo para derrotarte a ti. Todo lo que tienes que hacer es esconderte en la persona de Cristo. Ahora mira, hay una promesa maravillosa. Dice así: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestado con Él en gloria. ¿Qué está diciendo aquí? Que esa lucha entre la naturaleza buena y mala, porque cuando nacimos solo teníamos naturaleza mala, en la hora de la conversión el Señor coloca en nosotros la naturaleza buena, la mentalidad de Cristo. Pero esa lucha será permanente hasta el día en que Cristo venga, porque cuando Cristo venga, ahí sí, esta naturaleza mala será extirpada de nosotros y solo nos quedaremos con la naturaleza buena. Ya no tendremos ganas de pecar, de hacer cosas malas. Y ahora sí, con esta mentalidad, con esta nueva naturaleza, viviremos eternamente felices. Por eso el profeta dice que el pecado no se levantará por segunda vez. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Acabemos con lo terrenal. Aquí veremos que solo tiene sentido
acabar con todo lo terrenal si hemos resucitado en Cristo. Entonces sigo leyendo Colosenses 3, pero ahora los versículos 5 y 6. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y a qué se refiere? Sigo leyendo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir que cuando naces en Cristo, pues eres transformado por completo. La naturaleza vieja queda dentro de ti, pero ahora la naturaleza nueva empieza a luchar en tu favor. Antes que con la naturaleza mala no entendías las cosas celestiales, ahora pasas a entender. Ahora quieres andar en los caminos de Dios. Empieza una lucha terrible, pero ahora eres consciente de que debes abandonar todos los caminos del mal, porque esos caminos del mal, aunque te proporcionen un placer momentáneo, circunstancial, finalmente te destruyen y te hacen mal. Y en este texto dice que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de la desobediencia. Ahora quiero decirte una cosa. ¿Quiénes son los hijos de la desobediencia? ¿Ah? Cuando el Señor Jesús venga, va a venir para destruir el pecado, no a los seres humanos, sino al pecado. Del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. Va a ser destruido por completo. Pero la Biblia llama aquí hijos de desobediencia a aquellos que se agarraron del pecado y no lo quisieron soltar. Pueden haber hasta sido bautizados, pueden inclusive estar en la iglesia, pero no quieren soltar el pecado. A esos Pablo les llama hijos de desobediencia. Y la ira de Dios, cuando caiga sobre el pecado para destruirlo, caerá también sobre los hijos de la desobediencia. O sea, sobre aquellos que no quisieron soltar el pecado. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Hay que reflexionar en lo que uno hace y tomar una decisión en favor de Cristo. Bueno, vamos a la parte 3 de este estudio, bajo el subtítulo de Renovación en el conocimiento. Oh, querido, la lucha del cristiano es en la cabeza, está en la mente. Y por eso necesitamos una mente renovada, una mente transformada, una mente espiritual. Esa mente espiritual no la tiene el ser humano natural. Con naturaleza pecaminosa, él solo piensa el mal. Pero cuando nace en Cristo, ahora comienza a pensar el bien. Vamos al texto. Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 11. Dice así: pero ahora, es interesante esa expresión, pero ahora que has nacido en Cristo, ahora que has resucitado en Cristo, ahora que has hecho morir a la vieja naturaleza, ahora que has pasado por la experiencia de la conversión, ahora que te has bautizado, pero ahora que has nacido en Cristo, por gracia, porque para nacer en Cristo no necesitas hacer nada, simplemente aceptar la gracia maravillosa de Cristo. Pero ahora que has aceptado la gracia maravillosa de Cristo, mira lo que dice Pablo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Qué lindo mensaje. Pero ahora que has empezado una nueva vida, pero ahora que el Evangelio ha llegado a tu corazón, pero ahora que has sido convertido, entonces ahora aprende a vivir como un hijo de Dios. Y no habla solo en este texto, ya no habla de fornicación, impurezas, cosas horribles,
moralmente horribles para nosotros. Aquí habla de cosas interesantes. Voy a volver a mencionar lo que está diciendo aquí. Dice, ahora que han nacido en Cristo, dejad la ira. Ah, hay mucha gente que no comentaría fornicación, más vive gritando a todo el mundo, encolerizado permanentemente. Dejad la ira, dice aquí, dejad el enojo, dejad la malicia. ¿Qué es malicia? Miras y ya comienzas a imaginar, a pensar mal. Ves hablando dos personas, ya deduces qué estarán hablando. Malicia. Solo piensas el mal. Blasfemia. ¿Qué cosa es blasfemia? Hablar mal de Dios y hablar mal de los otros. No hay peor blasfemia que hablar de Dios y vivir contrario a la voluntad de Dios. Palabras deshonestas, palabras soeces, lisuras que nunca deberían salir de la boca de un cristiano. La mentira, no mintáis los unos a los otros. Quiere decir, la vida del cristiano, después de su encuentro con Cristo, pues tiene que ser completamente diferente. Ahora vamos a la cuarta parte para hablar de el carácter de la vida nueva. Y aquí vamos a ver que el problema básico del ser humano, pues es el carácter que fue deformado cuando Adán y Eva pecaron, porque en el principio Adán y Eva reflejaban el carácter de Cristo. Hoy día nuestro carácter es un remedo del carácter de Cristo, una imitación grotesca del carácter de Cristo. Cuando estamos en público tratamos de fingir que todo está bien, que somos maravillosos, pero cuando estamos solos vivimos una vida completamente distorcida. ¿Por qué? Porque nunca hemos dejado de ser coléricos, así enojones, de ser airados en todo tiempo, de hablar palabras deshonestas, de guardar envidia en el corazón, odio, resentimiento, en fin. Pero cuando el evangelio llega a tu vida, transforma todo eso. No es solo las perversiones miserables de afuera, sino las cosas que a veces pasan en la vida de un cristiano, porque los consideramos pecaditos pequeños. Pero ahora que has nacido en Cristo, tienes que ser completamente diferente. Bueno, leo Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, dice así. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Sabes que muchas veces he oído a personas usar este texto, vestíos como hijos de Dios. Usar este texto para hablar de ropa, que no hay que usar esto, no hay que usar lo otro, no hay que usar aquello, porque el cristiano tiene que saber vestirse decorosamente, honestamente. Ahora, hay una cosa interesante. Yo no digo que el cristiano deba vestirse como quiera. Yo creo que el cuerpo que Dios nos ha dado es el templo del Espíritu Santo. Y debemos vestirnos con equilibrio, con sensatez, con dignidad. Pero usar este texto para hablar de vestido, ahí estamos completamente equivocados. Porque este texto no está hablando de ropa, está hablando del carácter. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Ahora, ve a la tienda mañana y dile, por favor, deme una entrañable misericordia. No, mejor deme benignidad. No, mejor quiero comprar misericordia. No puedes comprar. Este texto no está hablando de ropa. Este texto está hablando de carácter. Y el carácter no se compra. Tú vives con Jesús, en comunión diaria con Jesús, y el carácter de Jesucristo se va reflejando en tu vida. Y cuando andas por la calle, las personas ven en ti reflejado a Cristo. Esta es una experiencia maravillosa. Bueno, vamos a la última parte de este estudio bajo el subtítulo de Viviendo la vida, la nueva vida. Y aquí vamos a ver el poder de la palabra
palabra. En el griego la palabra es logos, en hebreo la palabra es davar. Ahora mira lo que dice Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos de himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y dice aquí, la palabra de Dios more en vosotros. Solo puede morar en alguien una persona. Un libro no puede morar en ti. Entonces, cuando aquí se habla de la palabra de Dios, no se está refiriendo exclusiva y necesariamente a la Biblia como libro, sino a la persona de Cristo, el logos del Nuevo Testamento, el damar del Antiguo Testamento, la persona de Cristo. Que la persona de Cristo more en ti. Y cuando la persona de Cristo mora en ti, entonces, pues tu mente espiritual recuerda lo que has leído en la palabra de Dios. Y Cristo en ti, en la persona de su Espíritu Santo, dirige tu vida, guía tu vida. Cuando estás para ir para la izquierda, el Espíritu Santo te dice, no es por la izquierda, es por la derecha. Cuando te estás queriendo saltar un paso, el Espíritu Santo dice, no, estás saltando un paso. Regresa, haz todo de nuevo. Quiere decir, no hay vida feliz en esta tierra sin la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti, pero el Espíritu Santo es Cristo y es el Padre. Dios mora en ti. Su palabra mora en ti. Sus consejos, su sabiduría. Entonces, delante de las circunstancias de la vida, cuando no sabes qué hacer, clama a Dios. Y el Espíritu que mora en ti te va a dar entendimiento y sabiduría para no tomar decisiones equivocadas. Oh querido, que Dios te bendiga. Tú eres precioso para los ojos de Dios. Él quiere que seas feliz, que no te equivoques, porque las equivocaciones te traen tristeza, dolor y lágrimas. Pero para que esto sea una realidad en tu vida, pues el Señor Jesús quiere vivir en tu corazón, en la persona de su Espíritu. Y para hacerte recordar todo lo que estudias en las Sagradas Escrituras. Un abrazo, muchas felicidades en esta nueva semana. Chao. Hola, mi amigo querido. Siempre es bueno agradecer a Dios por la vida, por la salud. Su mano poderosa nos cuida cada día. Hoy veremos la lección número 3 para el 18 de julio del año 2026. El título de la lección es Unidad en Cristo. Uno de los mayores milagros del Evangelio no es solamente salvar pecadores, sino unir personas diferentes. La naturaleza humana tiende a dividir. Eso sucede en la política, sucede en las familias, sucede en las empresas y lamentablemente puede también suceder en la iglesia. Por eso Pablo escribe a los Corintios diciendo, les ruego, hermanos, que no haya entre ustedes divisiones. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas, pero uno de los más peligrosos era la formación de grupos y facciones alrededor de líderes humanos. Pablo responde enseñando que la verdadera unidad solo puede encontrarse en Cristo, no siguiendo a seres humanos. Entonces, vamos a considerar el primer subtítulo de nuestro estudio para esta semana: el problema de los grupos cerrados en la iglesia. Sabes, en Corinto algunos creyentes decían, yo soy de Pablo, los otros, yo soy de Apolo, los otros, yo soy de Cefas. Habían comenzado a identificarse más con sus líderes favoritos que con Cristo. Por eso Pablo hace una pregunta contundente. ¿Está Cristo dividido? La respuesta es obvia, no.
Sabes, la iglesia corre peligro cuando las personas comienzan a seguir personalidades en lugar de seguir a Jesús y seguir los principios. Podemos admirar a un pastor, podemos respetar a un líder, podemos aprender mucha cosa de un maestro, pero nuestra lealtad suprema pertenece a Cristo, no a los seres humanos. A veces por causa de un ser humano estamos dividiendo la iglesia. Por eso yo siempre digo, tú sabes que un hombre es de Dios o no, cuando ese hombre pasa por una iglesia y la iglesia se queda más unida. Pero si una persona, no importa el nombre que sea, bullón, vamos a decir, pasa por una iglesia y la iglesia se queda dividida, entonces ese no es un hombre de Dios. Piensa en esta ilustración. Un grupo de viajeros discutía sobre cuál guía turístico era el mejor. Mientras discutían, dejaron de seguir el camino y terminaron perdidos. La meta no era el guía, la meta era el destino, pero ellos confundieron las cosas. Se preocuparon más con el guía. Pues de la misma manera, los líderes son importantes, pero existen los líderes para conducirnos a Cristo, no para reemplazar a Cristo. Las divisiones rara vez comienzan con grandes conflictos doctrinales, no, generalmente nacen así de preferencias personales, orgullo, rivalidades. Por eso Pablo menciona la contienda junto a otros pecados graves. La contienda, la pelea entre los hermanos dentro de la iglesia no es menos grave que el adulterio, la fornicación o lo que tú quieras. No minimices, no le des grado a los pecados. Por lo tanto, tal vez tú dices, pero yo no ando con otras mujeres, yo no hago esto, yo no aquello, pero si en la iglesia estás creando conflicto, ¿cuál es tu situación a los ojos de Dios? Ese es el problema. Vamos a la segunda parte, centrados en Jesús. Pablo presenta la solución para el problema de la contienda, de los conflictos. Él dice, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esto no significa que todos debamos pensar exactamente igual en cada detalle. Lo que significa es que todos deben reconocer a Cristo como Señor. Pablo recuerda 3 hechos fundamentales. Primero, que Cristo fue crucificado por nosotros. Segundo, que Cristo es la cabeza del cuerpo. Y tercero, que Cristo es el centro de la iglesia. Hay algo que nunca debemos olvidar. La unidad cristiana no consiste en uniformidad. No todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos la misma personalidad. No todos tenemos las mismas experiencias, pero todos servimos al mismo Señor. Pensemos en una orquesta, por ejemplo. Una orquesta tiene muchos instrumentos. Tiene violines, trompetas, flautas, instrumentos de percusión. Cada uno produce sonidos diferentes. La armonía surge cuando todos siguen al mismo director. Así también la iglesia encuentra unidad cuando todos siguen a Cristo. Pablo usa una palabra que significa restaurar a su condición correcta. Cuando Pablo usa de unidad, usa esa palabra, restaurar a su condición correcta. Sabes, la unidad no es algo artificial. Es volver al diseño original de Dios. Entonces, piensa así, unidad igual, restaurar a su condición correcta. ¿Y desunión qué es? Cuando la situación correcta se ha deshecho. Una iglesia que vive desunida es una iglesia donde cada miembro se ha ido por un lado. ¿Y dónde está el director de la orquesta, que es Cristo? Nadie se acuerda de él. A veces nosotros estamos pensando más en nuestras preferencias, en nuestros gustos. Y lo peor de todo es que pensamos que yo tengo razón. Mi manera de encarar la vida es la correcta. Todos los demás están equivocados. Qué pena, qué tristeza.
Vamos ahora a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Sabiduría y Madurez. Pablo identifica una raíz más profunda del problema de los conflictos. Los corintios eran espiritualmente inmaduros. Por eso actuaban como niños. Los niños suelen pensar, mi juguete es mejor, mi grupo es mejor, mi opinión es la correcta. Sin embargo, la madurez espiritual aprende a mirar más allá del ego. Una señal de crecimiento espiritual es aprender a valorar a otros siervos de Dios sin sentir celos o rivalidad. La persona madura puede alegrarse cuando Dios bendice el ministerio de otro siervo de Dios. Un jardinero, por ejemplo, él no compite con las flores de su jardín. No intenta que todas las flores sean iguales. No, hay claveles, rosas, gladioles, San Jacinto, de todo. Y todo crea una armonía bonita y el jardín precioso. El jardinero entiende que cada flor aporta belleza de manera diferente. Dios también, querido, distribuye dones distintos en su iglesia. Y la madurez consiste en celebrar esa diversidad, alegrarse con esa diversidad, aprender a convivir con esa diversidad. Pablo recuerda que los líderes son simplemente colaboradores de Dios. La obra pertenece al Señor. Nosotros somos solamente instrumentos. Ahora, cuando hablo de diversidad, no estoy hablando de los principios y valores, porque principios y valores son absolutos. Crimen es crimen, asesinato es asesinato. Entonces, matar a una persona, eso es pecado, porque involucra un principio, un valor. En el Perú es, en Indonesia es, en Estados Unidos es, para el indio peruano es, para el blanco anglosajón es, para el moreno es, para el amarillo, para el rojo, para todos es. Entonces, no podemos decir, no, por causa de la diversidad, el de allá puede matar, porque él piensa que sí puede matar. No. Diversidad es, acepto a todos mis hermanos, pero dentro del marco de los principios. Y aun cuando las personas no respeten los principios, yo las acepto y las amo y las respeto. Pero Cristo, sus valores y sus principios están por encima de cualquier preferencia humana. Ahora vamos a la parte número 4 bajo el subtítulo de El servicio como el de Cristo. La verdadera unidad, querido, requiere adoptar el pensar de Cristo. ¿Y cómo pensaba Cristo? Filipenses capítulo 2 es un capítulo extraordinario. Ahí Pablo responde, Cristo se humilló, Cristo sirvió, Cristo se entregó por los demás. Mientras la cultura del mundo busca reconocimiento, poder, prestigio, Cristo eligió el camino opuesto. Ahora la pregunta no es cómo puedo destacar, sino cómo puedo servir. La luz de una vela no disminuye cuando enciendes otra vela, deja la otra vela brillar. Al contrario, cuando otra vela se ilumina, pues el lugar se ilumina todo. Los verdaderos líderes cristianos no buscan apagar la luz de los otros para que ellos brillen. Ayudan a los otros a crecer. Pues entonces Pablo describe a los líderes como administradores. Nada les pertenece. Todo es de Cristo. Los talentos son de Cristo. La iglesia es de Cristo. La misión es de Cristo. Yo soy apenas una herramienta en las manos de Dios. Cristo es el carpintero. Ahora mira, si yo soy un alicate y Cristo es el carpintero, cuando me necesita a mí como alicate me usa y después me deja de lado porque ahora necesita el martillo. Y cuando se acaba de usar el martillo, lo deja porque ahora necesita el formón.
y ahora necesita el desarmador. Lo triste es que yo como alicate soy usado por Cristo, pero cuando ahora necesita entrar el martillo, yo como alicate me sienta postergado, me sienta olvidado, me sienta resentido, me sienta triste. Oh, querido, somos herramientas en las manos de Dios. No, yo como alicate no espero ser usado únicamente yo. En todos los lugares yo, no, ese espíritu es el que dominaba a los líderes en la iglesia de Corinto. Y ese espíritu no puede existir en la iglesia nuestra. Cristo es el maestro, Él sabe a quién usa, cuándo usa, por qué usa. Ahora vamos a la última parte de este estudio bajo el subtítulo, un estilo de vida que refleja la cruz. Pablo, mi amado, finalmente presenta un modelo supremo de liderazgo. No es el prestigio, no es la popularidad, es la cruz. Los verdaderos líderes tenemos que estar dispuestos a sufrir por el bienestar de otros. Pablo enumera en la vida de él como ministro de Dios, enumera persecución, hambre, dificultades, rechazo, sufrimiento. El ministerio de Pablo no estaba basado en privilegios, sino en sacrificio. El mundo admira a quienes son servidos, pero Cristo admira a quienes sirven. El mundo exalta a quienes reciben aplausos, pero Cristo honra a quienes cargan la cruz. Una madre pasa noches enteras sin dormir cuidando a su hijo enfermo. Pocas personas la ven. Nadie le entrega un premio. Sin embargo, su amor se demuestra precisamente en el hecho de ese sacrificio silencioso. Así también es el servicio cristiano. La verdadera grandeza no consiste en ser admirado, consiste en amar y servir. La lección de esta semana nos deja 3 enseñanzas fundamentales. Primero, las divisiones nacen cuando nos apartamos de Cristo, sacamos los ojos de Cristo. Cuando los líderes ocupan el lugar que solo Cristo merece, ahí aparecen los conflictos. Segunda lección, la madurez espiritual produce unidad. Los creyentes maduros entienden que todos somos colaboradores de Dios. Tercera lección, la cruz es el modelo de toda relación cristiana. Humildad, servicio, sacrificio, amor. Esos son los valores que mantienen unida a la iglesia. La pregunta que Pablo hace a los corintios sigue siendo relevante hoy. ¿Está Cristo dividido? Dime tú, ¿está Cristo dividido? La respuesta continúa siendo la misma. No. Y si Cristo no está dividido, tampoco debería estarlo su iglesia. Por eso, querido, pidamos hoy al Señor que quite de nuestro corazón el orgullo, la rivalidad, el espíritu de partido y que nos conceda el privilegio de vivir unidos alrededor de una sola persona, Jesucristo, nuestro Señor. Y quiero hacerte una advertencia final. Vivimos en tiempos de las celebridades. ¿Mas quiénes hacen a las celebridades? El pueblo. Y ese espíritu de celebridad comienza a entrar de una manera disimulada o a veces no disimulada en medio de la iglesia. No hagas celebridades. No corras, por favor, no corras atrás de seres humanos. Llámese quien llámese. Cuando termine la predicación, no busques autógrafos, no busques fotografías, busca a Cristo. Pero los seres humanos, pues nos gusta. Oh, si me buscan, si me piden un autógrafo, como me gusta. Pero eso no es correcto, querido. Nuestra mirada tiene que estar clavada únicamente en Jesucristo. Porque los seres humanos te podemos fallar, pero Jesús jamás.
Entonces nunca abandones a Cristo. Nunca lo dejes. Síguelo hasta el fin. Un grande abrazo para ti. Que Dios te bendiga ricamente.